¿Qué tal, mis niños? Muy buenos días, tardes y noches. Este video es para hablarles acerca del nuevo tema de que tendrán que hacer un cuestionario en hojas blancas escrito a mano con su nombre completo arriba. Y bueno, el tema es el periodo de entreguerras, el nuevo orden mundial, la Gran Depresión y el ascenso de los fascismos. Básicamente se le conoce como periodo de entreguerras, mis niños, a este periodo que va de la Primera Guerra Mundial, o sea, del término de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda. A ese momento se le conoce como periodo de entreguerras, o sea, si la Primera Guerra Mundial finalizó en noviembre de 1918, será de este momento hasta 1939, septiembre de 1939, en que estalla la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? O sea, prácticamente son del 18, pero ya está acabando el 18 de noviembre, a septiembre del 39, que son prácticamente 20 años que dura este periodo de entreguerras, y son 20 años en el que se está generando un nuevo orden mundial. Se está gestando un nuevo orden mundial a raíz de la Primera Guerra Mundial. Y en este nuevo orden mundial, en este nuevo orden mundial, mis niños, Estados Unidos va a ser la potencia vencedora por antonomasia, la principal potencia ganadora de la Primera Guerra Mundial, y se va a colocar, se va a posicionar como la nueva potencia mundial. Le va a quitar este lugar a el Imperio Británico. Recuerden que Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial era la principal potencia mundial, era prácticamente el país más rico del mundo. Sin embargo, esto ya no va a conservarlo al terminar la Primera Guerra Mundial, va a ceder su lugar a Estados Unidos, y la libra esterlina, que es la moneda inglesa, va a ceder su lugar a el dólar estadounidense. ¿Sí? La bolsa de valores de Londres se va a trasladar a Nueva York, ¿sí? Que es una ciudad de Estados Unidos, como ustedes saben. Entonces, ahora todo lo va a controlar Estados Unidos, ¿sí? Si queremos estudiar la historia de cómo Estados Unidos se vuelve este gran policía del mundo, este país que dicta lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, que castiga, que impone su dólar, pues la economía de todo el mundo, pues hay que remitirnos definitivamente al final de la Primera Guerra Mundial, porque es aquí cuando Estados Unidos se posiciona como la nueva potencia mundial. Bueno, además de esto, mis niños, me gustaría comentarles que en este periodo de entreguerras van a suceder muchas cosas interesantes. La primera de ellas se le va a conocer como los locos años 20 o los felices años 20. ¿Y por qué se le conoce así? Porque es un periodo en el que la gente en Estados Unidos, ojo, los locos años 20 es una categoría que se aplica para la vida en la década de los 20 en Estados Unidos. La gente en Estados Unidos vive una alegría, ¿sí? Son los locos años 20 o los felices años 20. Hay mucha felicidad, una felicidad desbordada, una euforia inusitada, una alegría jamás vista. Sí, toda la gente está exageradamente feliz, y pues tienen por qué estarlo. Digamos, Estados Unidos es la potencia ganadora de la Primera Guerra Mundial, tenía que serlo porque Estados Unidos llega hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial el último año de la guerra, que es 1917, cuando sale Rusia, entra a Estados Unidos, y de esta manera no se debilita la triple entente conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Cuando sale Rusia por la Revolución Rusa, entra a Estados Unidos. ¿Y por qué entra a la Primera Guerra Mundial a Estados Unidos? ¿Se acuerdan? Por dos cosas, básicamente. La primera, por el hundimiento del barco Lusitania. Recuerden que la Primera Guerra Mundial se va a pelear en dos frentes, el frente oriental y el frente occidental, que sería la frontera entre Rusia y Alemania, y la frontera entre Francia y Alemania. Pero también se va a pelear en el cielo con los aviones que van a descargar bombas. Con la revolución industrial se crearon nuevas armas, pero también se va a pelear esta guerra en el mar, y básicamente en el océano Atlántico. Esta guerra va a estar protagonizada, esta guerra marítima, por Alemania y por Inglaterra. Inglaterra, que va a construir grandes barcos transatlánticos como el Titanic o el Lusitania, este último que va a ser hundido por submarinos alemanes. O sea, Alemania desarrolló submarinos para hundir barcos ingleses. Entonces, resulta que en este barco Lusitania, un barco inglés, venían pasajeros norteamericanos, y esto no le va a gustar a Estados Unidos, por lo cual le va a declarar la guerra a Alemania. ¿Sí? Y aquí va a entrar a la contienda mundial, al conflicto mundial, a la guerra.
Pero también y sobre todo va a entrar porque se desencripta un mensaje, un telegrama que manda a un Zimmermann, que era un alemán, lo manda al presidente entonces de México, Venustiano Carranza. Aquí estábamos en plena Revolución Mexicana, cuando estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. Y en este telegrama, básicamente, lo que hace este Zimmermann es ofrecerle a Venustiano Carranza que le van a regresar a México la mitad del territorio siempre y cuando México apoye a Alemania a combatir a Estados Unidos, ¿no? Por ser frontera con Estados Unidos, México. Y bueno, Venustiano Carranza no tenía ninguna posibilidad de hacer caso a este mensaje porque aquí estábamos en pleno conflicto armado, aquí estaba la Revolución Mexicana. Pero bueno, esto no le va a gustar tampoco a Estados Unidos y por eso va a entrar la Primera Guerra Mundial. Entra el último año de la guerra, obviamente la gana, ¿sí? Además también la gana porque la guerra no se pelea en su territorio, no se pelea en territorio estadounidense. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Que Estados Unidos esté limpio, que Estados Unidos no tenga que invertir dinero en reconstruir ciudades bombardeadas, ciudades destrozadas por la guerra, no tenga que hacer nada de eso que sí hicieron los europeos, que sí hicieron los alemanes, los franceses, los ingleses. Aquí no. Entonces, Estados Unidos hasta en eso, pues la tuvo de ganar, ¿sí? Claro que iba a ser la nueva potencia mundial en este nuevo orden conocido como periodo de entreguerras al finalizar la Primera Guerra Mundial. Claro que iba a ser ella la potencia mundial, Estados Unidos, perdón, porque pues porque la guerra no se perdió en su territorio, porque llegó el último año al terminar la Primera Guerra Mundial, la gana, y porque también durante la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se enriquece, mis niños, se la pasa vendiéndole armas a Inglaterra, a Francia, y esto hace que Estados Unidos se enriquezca con el conflicto armado a nivel mundial, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, obviamente, al terminar la Primera Guerra Mundial, quien va a decidir el nuevo orden del mundo va a ser Estados Unidos. El presidente estadounidense Woodrow Wilson va a crear los 14 puntos de Wilson, así se conocen estos puntos, en donde va a decir básicamente las condiciones de el nuevo orden mundial producido por la Primera Guerra Mundial. Y Estados Unidos también, Woodrow Wilson, este presidente norteamericano, va a proponer la creación de una sociedad de naciones, que es el antecedente de la ONU, ¿sí? ¿Qué es la ONU y qué es la Sociedad de las Naciones? Era supuestamente un organismo creado para garantizar la paz y la resolución de los conflictos entre los países, ¿sí? Obviamente sabemos que eso no sucede en la realidad. Actualmente la ONU pues siempre va a favorecer a Estados Unidos en los conflictos y Estados Unidos puede ir a bombardear Siria y pues ahí sí no se dice nada, ¿no? La ONU no salta. Pero cuidado y alguien se meta con Estados Unidos porque la ONU dice tranquilos, ¿no? Ahí está como el problema de la ONU actualmente, que en aquella época la ONU se le conoció como, o se le llamaba Sociedad de Naciones, es el antecedente de la ONU, ¿vale? Y bueno, ¿en qué año se crea la Sociedad de las Naciones? En 1919, tras finalizar la Primera Guerra Mundial, y es una propuesta de Woodrow Wilson, presidente norteamericano. Pero bueno, además de esto, mis niños, les decía yo que Estados Unidos está viviendo los locos o los felices años 20 al terminar la Primera Guerra Mundial, porque es una felicidad inusitada. Todos los norteamericanos, como la economía fluye mucho en Estados Unidos, se dan a hacer compras así como el Buen Fin, compras de locura, ¿sí? Todo el mundo compra y saca a créditos o a letras, pues que el refrigerador, que la estufa, que un montonal de aparatos electrodomésticos que están surgiendo también con la revolución industrial, ¿sí? Ya hasta para barrer de manera eléctrica, ¿no? Ya hay aparatos. Entonces, hasta los más pobres se endeudan con créditos para sacar todo tipo de aparatos de lujo para su casa, ¿sí? Todo el mundo está comprando eufóricamente, ¿sí? Una locura absoluta. Y parecía que la vida estaba yéndoles muy bien a los gringos, ¿no? Los locos de años 20 se caracterizan por ser la época en que surge Walt Disney, ¿sí? Este ratoncito, Mickey Mouse, y en blanco y negro las películas de Walt Disney, Charles Chaplin, las películas en blanco y negro mudas del cine mudo, sí, que fueron perseguidas luego por los mismos gringos, por el sistema de espionaje gringo, porque las terminaron considerando
peligrosas para el sistema capitalista, fíjense, ¿eh? Porque evidentemente Chaplin en muchas de sus películas hace una crítica a la manera en que son explotados los obreros. Entonces eso ya no les gusta a los gringos. Pero bueno, es la época del cine mudo de Chaplin, de la época de Mickey Mouse, de Walt Disney, la época de estas señoritas chicas que se ponen acá sus boinas con como collarcitos que les cuelgan en la frente y que bailan Charleston, Foxtrot, ¿sí? Todo el tiempo están bailando jazz. Es la época de la vida nocturna. Las personas salen a bares a beber, a embriagarse. Es la época del alcoholismo, mis niños. Y hay como una alegría, una euforia y una felicidad inusitada. Esos los locos o los felices años 20. También en esta felicidad compulsiva de comprar, de consumir de manera desmedida, los estadounidenses empiezan a comprar muchas acciones. ¿Y qué pasa cuando se compran acciones? Pues las acciones, tú compras una acción que te cuesta, pongamos un ejemplo absurdo, 50 pesos, y al poco rato esa acción va a valer 300, entonces te van a regresar a ti 300, ya no 50, ¿no? Pongan los números más grandes, obviamente. Pero entonces todo el mundo enloqueció comprando acciones porque pues ganaban mucho dinero. Hasta carpinteros, hasta panaderos compraban acciones. Y entonces esto que generó una burbuja. Llegó un momento en que ya se estaba generando un dinero que no existía. Se estaba comprando un dinero que no existía, que no podía ser solventado por la economía estadounidense, y explotó la bolsa de valores en Nueva York. A esta crisis económica se le conoció como la crisis de 1929 o la crisis del crack. Y aquí, pues muchos de inversionistas en la bolsa de valores se suicidaron, mis niños. Y aquí con esto acabó la feliz historia de los años 20 en Estados Unidos. Dio comienzo una época de gran depresión económica. Y como Estados Unidos al finalizar la Primera Guerra Mundial dio apoyo económico a Alemania para que Alemania pagara la multa tremenda que le habían impuesto en el Tratado de Versalles como castigo tras la Primera Guerra Mundial, mis niños, pues entonces cuando Estados Unidos entra en crisis, ya no puedes seguirle dando préstamos a Alemania, y entonces es un efecto dominó. Cuando Estados Unidos entra en crisis a finalizar los años 20, en los años 30 toda Europa entra en crisis, y a esta crisis económica se le conoció como la Gran Depresión, ¿sí? Y es bien importante estudiar la Gran Depresión porque la Gran Depresión va a ser como el antecedente, mis niños, del ascenso de los regímenes fascistas o de los gobiernos fascistas en Europa. La gran depresión económica que está viviendo Alemania, que está viviendo toda Europa, sería el contexto, el caldo de cultivo perfecto para que surgiera un Hitler que es llevado al poder. ¿Por qué? Porque la gente hambrienta, la gente viviendo en condiciones de miseria absoluta, pues llega un loco que les dice, que les promete la luna y las estrellas, que les promete que les va a regresar todos los territorios que le han sido arrebatados a Alemania como castigo tras la Primera Guerra Mundial, que les promete sacarlos de la crisis económica, que les promete venganza a todos los que los han ofendido en la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles. Pues claro que todos los pobres van a votar por Hitler, ¿sí? Lo van a llevar al poder. Y Hitler es un fascista. Ahorita vamos a ver qué son los fascismos, ¿vale? Que también se les conoce como regímenes totalitarios. Bueno, ahorita vemos eso. ¿Qué más me gustaría comentarles? Bueno, Alemania, al terminar la Primera Guerra Mundial, muere en 1918, sale Guillermo II de Alemania, entra a gobernar Paul von Hindenburg, que fue un general alemán que combatió en la Primera Guerra Mundial, un veterano de guerra, y durante este momento se va a llamar, ya no se va a conocer a Alemania como el Segundo Reich. Recuerden que era el Segundo Reich, o Reich, que quiere decir el Segundo Imperio, y al emperador era el Kaiser, eso quiere decir Kaiser, emperador. Pero aquí ya no. Alemania en este periodo de entreguerras se le va a conocer a Alemania en este periodo como la República de Weimar, ¿sí? O de Weimar, como quieran pronunciarla, con W es válida cualquier pronunciación, ¿sí? Y bueno, esta República de Weimar, que es Alemania, va a llegar a su fin cuando en los años 30 surge un partido en Alemania conocido como Partido Nacional Socialista, que era liderado por Adolfo Hitler y que, como les digo, venía promoviendo todo esto, venganza, resarcir todos los daños a Alemania que había sufrido durante la Primera Guerra Mundial,
regresarle a Alemania el espacio vital, mis niños. ¿Y qué era el espacio vital? Era, según Hitler, todo lo que pertenecía a Alemania que le había sido arrebatado injustamente. Todos los lugares donde se hablaba alemán debían pertenecer a Alemania. Parte de Polonia, el corredor de Danzig, parte de Dinamarca, claro que las provincias de Alsacia y Lorena. Recuerden que en la unificación alemana, Alemania enfrenta dos guerras, contra Austria y contra Francia para unificarse. Se unifica de manera tardía, recuerden esto, estamos regresando a las clases antes que vimos antes de salir por la contingencia sanitaria. Pues recuerden que Alsacia y Lorena eran dos provincias francesas que hacían frontera con Alemania, pero que Alemania las arrebata a Francia para hacer su unificación. Y entonces Francia nunca está contenta con esto, y esto va a relucir en la Primera Guerra Mundial. Están peleando los franceses porque les regresen a Alsacia y Lorena, y en efecto, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Alsacia y Lorena pasan otra vez a ser de dominio francés. Pero Hitler, cuando llega al poder con su partido nazi o nacionalsocialista, está diciéndoles a los alemanes que van a pelear porque regrese Alsacia y Lorena a Alemania, ¿sí? Porque les regresen el espacio vital. ¿Y qué era esto? Pues era una justificación para una política expansionista ya muy declarada, ¿no? Lo que está diciendo Hitler es: nos vamos a expandir y no nos importa a quién le guste o a quién no. Vamos a recuperar todo lo que se nos ha quitado injustamente en el Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Ya no vamos a pagar la multa, porque Hitler deja de pagar la multa en ese periodo, la multa que se le impuso a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y solamente es ese periodo que lo deja de pagar. Luego, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania seguirá pagando esta multa de la Primera Guerra Mundial y no la dejará de pagar hasta el 2010. Esto es un paréntesis, ¿sí? Hasta el 2010. Pero bueno, entonces, ¿qué está diciendo Hitler aquí? Vamos a expandirnos, ¿sí? Entonces, está comenzando pues toda una política expansionista de Alemania, pero no solamente de Alemania, también de Japón, ¿sí? Con Hirohito, que era el emperador japonés, se quiere expandir a China, quiere llegar a Filipinas para controlar todo el Pacífico, ¿sí? O sea, Japón también se está expandiendo. Japón fue otro de los países que establecieron un régimen fascista. Alemania, Japón, Rusia, ¿sí? Bueno, Rusia se va a llamar ahora URSS, que es Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. España, con Francisco Franco, van a ser países que van a instaurar un régimen fascista, y por supuesto Italia con Mussolini, ¿sí? Entonces, ¿qué países van a instaurar un régimen fascista en el periodo de entreguerras o el periodo previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Que la Segunda Guerra Mundial estalla en 1939. A ver, la URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, antes Rusia con Stalin, Joseph Stalin. 2. Alemania, que ahora va a ser Alemania durante el periodo de entreguerras se conoce como República de Weimar, pero cuando llega Hitler al poder se le va a conocer como el Tercer Reich, el Tercer Imperio, y a Hitler como el Führer, el líder, ¿sí? Bueno, Alemania con Hitler va a ser otro país que va a instaurar un régimen fascista o totalitario. Italia con Benito Mussolini, Japón con Hirohito, el emperador japonés que quiere expandirse a China para controlar todo el Pacífico, como les digo, y España con Francisco Franco. Van a ser estos países que van a instaurar un régimen fascista o totalitario, ¿sí? Bueno, les decía que en 1933 el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi gana las elecciones en Alemania. Esto habla de que las condiciones de miseria absoluta, de pobreza, ¿sí? De la Gran Depresión que se está viviendo en Europa, pues van a hacer que esta gente llena de pobreza vote por el partido nazi, que les promete la luna y las estrellas, ¿sí? Y lo llevan al poder, y en 1933 gana las elecciones el partido nazi con Hitler al mando, ¿sí? Y Hitler se vuelve canciller imperial, o sea, como la figura máxima, solo después de el emperador, bueno, de quien gobernaba en este momento, que es Paul von Hindenburg, les digo, el ex veterano de la Primera Guerra Mundial. Pero este señor va a desaparecer de escena, y de pronto Hitler se vuelve el gobernante de Alemania en 1934. Y no se va a llamar a sí mismo como emperador, sino como, o sea, ya no es tanto Kaiser, sino canciller imperial y Führer, ¿no? Führer, que quiere decir líder.
Y bueno, a partir de aquí, pues comienza toda ya la tensión tremenda en toda Europa con la política expansionista de Hitler. Hitler quiere expandirse por toda Europa, ¿sí? Así como Napoleón quería hacer de Francia un imperio que abarcara toda Europa, ¿se acuerdan? Hitler también va a querer hacer de Alemania un imperio que abarque toda Europa, ¿sí? Con esto de recuperar su espacio vital. Bueno, y va a comenzar una política de expansión. Esta política de expansión va a terminar con el estallido de la Primera Guerra Mundial en septiembre de 1939, cuando Hitler viola un pacto, el pacto Ribbentrop-Molotov, que había firmado con Stalin, con Rusia, o con la URSS, ahora se le conoce como URSS, a Rusia, en donde es un pacto de no agresión, y Hitler viola este pacto y en 1939 invade Polonia, y con esto eso no le gustó nada a Francia ni a Inglaterra, que le van a declarar la guerra a Hitler, a Alemania, y con eso comienza el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. La Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la primera, va a durar 6 años. Recuerden, la Primera Guerra Mundial dura 4, de 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial dura 6 años, de 1939 a 1945. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un régimen totalitario, un régimen fascista? A ver, un régimen totalitario o un régimen fascista es un régimen que promueve la intolerancia absoluta, mis niños. Es un régimen en donde solamente se acepta un partido, el partido del régimen, del gobierno en turno, ¿sí? No puede haber ningún partido de oposición. Es decir, en este sentido, Hitler manda a perseguir a todos los que piensen diferente al partido nazi, o los arresta, o los encarcela, o los exilia, o de plano los mata, ¿sí? Y eso es un régimen fascista. Exiliar, encarcelar, o desaparecer o matar a todo aquel que piense diferente a mi partido, a mí que soy el que gobierna. Entonces es un régimen fascista es un régimen que acaba obviamente con las libertades, con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, con la libertad de opinión, ¿sí? Se persigue a todo aquel que opina diferente al partido en el gobierno, que sería en este caso en Alemania el partido nazi. Y para eso Hitler creó una policía conocida como la Gestapo. La Gestapo va a ser una policía que va a perseguir a todos aquellos que piensan diferente al régimen, ¿sí? Es un, los regímenes fascistas son sistemas de gobierno que no aceptan o que son intolerantes a la diferencia en todos los sentidos, no nada más a la diferencia política, que sería otro partido, hay que acabar con todos los partidos que no sean el partido nazi, por ejemplo, sino además también con la diferencia física incluso. Fíjense, esto lleva al racismo de los nazis, porque el partido nazi de Hitler va a proponer que los alemanes son la raza aria, la raza superior de toda la humanidad, y que por lo tanto cualquier persona que no sea un alemán puro es alguien peligroso para Alemania, para el Tercer Reich, y hay que exterminarlo, ¿sí? ¿Cómo? Pues primero exiliándolos y luego matándolos de plano. ¿Quiénes son estas personas diferentes a los alemanes puros? Básicamente los judíos, y aquí va a empezar una persecución judía muy importante en Alemania, ¿sí? Luego los gitanos, los homosexuales, los discapacitados, los ancianos, ¿sí? Todas estas personas que son diferentes a la raza superior, a la raza aria, son las que deben ser desaparecidas de Alemania. Y para eso se van a crear guetos. ¿Qué es un gueto? Son barrios en donde se va a confinar a toda esta gente, se la va a mandar allá, gente indeseable, gitanos, homosexuales, judíos, discapacitados, ancianos, gente que hace feo, ¿sí? El bien ver del ario, del alemán puro, güero, de ojo azul, alto, ¿no? Fuerte, según en toda esta mentalidad, este es el ario superior, el humano superior, y a toda esta gente indeseable se le confina en barrios alejados de las ciudades, muy a las orillas o a las periferias de las ciudades alemanas, y van a estar separados estos barrios, estos guetos, incluso por alambre de púas, mis niños. Fíjense qué tremendo, para que no saltaran, para que jamás cruzaran la frontera. Entonces, esa es la primera solución, aislar a esta gente indeseable, sobre todo a la población judía, en guetos. Pero la segunda solución, conocida como la solución final,
es la que propone ya en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial el exterminio de plano de los judíos. ¿Y cómo los van a exterminar? En cámaras de gas. Sí, los van a matar. Y se envían a cámaras de gas a millones de judíos. 6 millones de judíos fueron aniquilados en los campos de concentración y en las cámaras de exterminio. Entonces, bueno, mis niños, esto es algo tremendo. A este suceso se le conoció como el holocausto nazi, el genocidio, acabar con un pueblo entero, el pueblo judío. Y esto es lo que hace un régimen fascista, no aceptar la diferencia, no solamente ideológica con partidos de oposición, partidos políticos, sino también física, no aceptar a aquel que sea moreno, no aceptar a aquel que sea discapacitado, deforme, que tenga síndrome de Down, que tenga algún retraso mental, que sea homosexual, no aceptar a los judíos que no son alemanes, no aceptar a los homosexuales, guácala, qué asco. Toda esta ideología, todo este discurso es sumamente fascista y el fascismo es peligroso, mis niños. No debemos permitir nunca que el fascismo vuelva a gobernar el mundo, porque ocurre la muerte de 6 millones de personas como ocurrió en los campos de exterminio judíos, ¿sí? Bueno, ¿qué hizo Hitler para que toda la gente apoyara estas ideas? Bueno, Hitler empezó a promover en su partido nazi que los homosexuales, los gitanos, los judíos, sobre todo los judíos, eran culpables de todos los males que padecía Alemania. Si Alemania tenía pobreza, era por culpa de los judíos. Si Alemania le habían arrebatado todas las riquezas que había obtenido antes de la Primera Guerra Mundial, era por culpa de los judíos. Sí, todo esto es un discurso que no es real. Sí, los judíos eran comerciantes y tenían comercios en Alemania, claro, sí, pero eso no quiere decir que ellos hayan sido los culpables de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial. Eso es una mentira, una falacia, un prejuicio, pero cuando un pueblo está hambriento, sediento y vive en condiciones de miseria, se cree cualquier discurso que le prometa salir de esta condición miserable. Entonces, si Hitler dijo, estos son los que nos ocasionaron todo el mal que padecemos y hay que exterminarlos, pues la gente pobre dice, claro, sí, ¿no? O sea, están desesperados. Es la misma pobreza la que lleva al poder a Hitler, es lo que quiero que me entiendan, ¿vale? Y bueno, ¿qué otra cosa estoy checando el cuestionario que les mandé para ver qué otra cosa te tengo que comentarles. Bueno, si llegara a haber algún otro tema que tengo que comentarles, por supuesto se los haré saber, ¿sí? Pero bueno, para redondear, un régimen totalitario o un sistema fascista de gobierno es aquel que no acepta la diferencia, que es intolerante, que es capaz de exterminar, de matar, de desaparecer a todo aquel que piense diferente, no acepta la libertad de prensa, la libertad de expresión, que censura y persiga a todo aquel que piense y opine diferente, ya sea con policía como la Gestapo alemana, ya sea con grupos militares y paramilitares. ¿Qué es un grupo paramilitar? Es aquel que sin ser propiamente militar se viste como militar, y esto es algo que caracteriza también a un sistema fascista. La sociedad se militariza. Los civiles se visten de militar y marchan por las calles, y todos se vigilan los unos a los otros en un sistema fascista de gobierno. Entonces, ¿qué sucedió en Alemania y en la Alemania de Hitler y en la Italia de Mussolini? Pues que la gente normal, los civiles, portaron uniforme de militar, eran paramilitares y marchaban por las calles, muy ordenados. Había una militarización de la sociedad, una disciplina tremenda, ¿sí? ¿Y por qué se le llama régimen totalitario también al régimen fascista? Porque el régimen fascista es aquel que quiere gobernar todos los ámbitos de la vida social, política, económica de la gente. O sea, está metido hasta la cocina, ¿sí? No los deja respirar, pues. Y les vende la idea de que es lo mejor que puede suceder. Entonces la gente está felizmente vigilada y felizmente censurada y felizmente callada porque opina que el líder los está salvando de una catástrofe. Entonces son felices de estar así. Entonces, bueno, esto ocurre en la Alemania nazi, también en la Italia de Mussolini, ¿sí, mis niños? ¿Qué otra cosa? Pues creo que esto es todo, mis niños. Con este video doy por terminado otro tema
del curso que vamos a ir viendo, sí, que sería el periodo de entreguerras. Si hay alguna cosita que se me haya escapado, les vuelvo a hacer otro pequeño video sin problema. Y bueno, espero que este video les ayude a resolver su cuestionario que les mandé. También pueden apoyarse en su libro, ¿sí? En su libro de historia, su libro de texto, ¿sí? Y pueden encontrar todo el periodo de entreguerras, o sea, el periodo que está entre las dos guerras mundiales. Lo pueden encontrar de la página 70 y... Bueno, se las apunté en el cuestionario, se las apunté, sí, pero se las vuelvo a repetir con gusto, que sería la página 79, 80, 81, 82. Miren, aquí dice el ascenso del fascismo, ¿sí? 82, 83, 84. ¿Sí, mis niños? De su libro de texto de historia. Y bueno, les voy a mandar también otros videos complementarios, y con este video que les estoy haciendo yo, pues espero que puedan tener armas para contestar este cuestionario. Cualquier cosa, no duden en escribirme. Este cuestionario me lo tienen que entregar a más tardar este viernes, ¿sí? En foto, una foto, sacan fotos, recuerden que es a mano, en hojas blancas, ¿sí? Y bueno, me sacan una foto de lo que hicieron y me la envían, por favor, al WhatsApp, y ahí yo estaré teniendo recursos para ir calificándolos, evaluándolos. Chao, mis niños, espero que todo les vaya muy bien. Saludos.